Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados desde Tizayuca, Hidalgo. Bienvenidos sean todos a nuestro programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Un saludo a todos. Vamos a iniciar otra lección más. Pero antes, vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que sea Él dirigiendo todo lo que se lleve a cabo en este día. Cerremos nuestros ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, Padre. Gracias, Padre, por dejarnos un día más, Padre Santo, estar delante de estos micrófonos, Padre, para impartir tu bendita y esa palabra, Padre. Gracias, Padre, por estos medios, Señor, por los cuales, Padre, podremos llegar, Señor, a muchos lugares, a muchos hogares, Padre, donde puede llegar tu palabra, Padre. Gracias, maravilloso Dios, te damos por este día, Señor, que nos das, Padre, que nos das vida, Señor, que nos provees, Padre, todo lo necesario, Padre mío. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, Señor. Te pido que en esta tarde, mi Dios, seas tú, Señor, bendiciendo el programa del día de hoy, Señor, la lección del día de hoy, Padre, que sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, Padre, de enseñanza. Señor, bendícelo tú, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo, Señor, todo lo que se lleve a cabo en este día, Señor. Bendice los medios, Padre Santo, que no haya ningún contratiempo, Padre Santo. Sé tú, Señor, guiándome, Señor, a toda la verdad, Señor, Padre Santo. Sé tú, Señor, conmigo, Señor, y sé, Señor, en la casa de cada oyente, Padre Santo. Prepara sus corazones, Padre, sus mentes, Padre, para que puedan, Señor Dios Todopoderoso, poner atención a tu palabra del día de hoy. Bendice a cada niño, Padre, a cada familia representada por cada niño, Padre Santo. Sé tú, Señor, en esta tarde, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, para quien es dada toda gloria, toda honra. Maravilloso Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Y bueno, nuestra lección del día de hoy está, está dirigida al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6. Esa va a ser nuestra tarea. Recuerden, tarea, queridos niños. Nuestra referencia bíblica de nuestra lección del día de hoy se encuentra en Juan, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 6 y Hechos 2:37. Nuestro texto para memorizar de esta semana es Juan 3:5. Y dice el Señor, respondiendo le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad? Y dice también, ¿verdad? De cierto te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Juan 3:5. Esa es nuestra tarea del día de hoy. Aprendernos nuestro versículo y leer nuestras porciones bíblicas, queridos niños, para poder entender nuestra clase del día de hoy. Nuestra lección del día de hoy se llama ¿Cómo ser miembros de la realeza celestial? El objetivo de nuestra lección del día de hoy es que aprendamos cómo ser miembros de la realeza real y ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores con el plan establecido por Dios. Hoy vamos a ver respecto de eso. ¿Se acuerdan de la lección del día miércoles pasado? ¿Se acuerdan que vimos? ¿Recuerdan la lección? ¿Se acuerdan que vimos que existen dos reinos, verdad? Vimos algunos reinos, ¿verdad? Pero vimos dos reinos que no son visibles, que son invisibles, pero que existen, ¿vale? Y estos dos reinos son espirituales
y son el reino de Dios y la potestad de las tinieblas. En el reino de Dios, el que gobierna es el Rey Jesús, y en el reino de las tinieblas, el que gobierna es Satanás. Y también aprendimos acerca de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Que es dueño del reino de Dios. Y vimos muchas cosas interesantes, ¿verdad? Conocimos que el Rey de Reyes, ¿verdad? Es grande, es poderoso, es misericordioso, es santo, es sabio, es justo y amoroso. ¿Se acuerdan? Y que vimos cada uno de ellos, ¿verdad? Como vimos cómo es nuestro Dios grande, como vimos cómo es misericordioso nuestro Dios, vimos que Él es santo y que por lo tanto los que pertenecen al reino de Dios también tienen que ser santos, como nuestro Padre, como nuestro Rey es santo, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver cómo podemos ser miembros ahora de la realeza celestial, cómo podemos pertenecer al reino de Dios, cómo podemos entrar al reino de Dios, ¿vale? Hoy vamos a ver eso. Y bueno, escuchen y pongan atención. Nuestro Dios es el rey más rico de todo el universo, queridos niños. Su propiedad es todo lo que existe, queridos niños. La tierra y todo lo que hay en ella, el cielo y todo lo que hay en él. Todo el universo es suyo, porque Él lo creó. Además, tiene un ejército numeroso que son los ángeles y una ciudad celestial iluminada con su gloria. Ese es el Rey de Reyes que yo les presento en esta tarde. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien yo amo, a quien yo sirvo, a quien yo alabo, ¿verdad? Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores que habita en el cielo, queridos niños, y que les voy a exponer y que les enseño día a día de este Rey maravilloso. Nuestro Señor Jesús compara su reino como un tesoro escondido. Dice Mateo 13:44. Escucha. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Saben? El reino de Dios es tan valioso y tiene tanto valor que el Dios Todopoderoso entregó a su unigénito Hijo para obtenerlo para nosotros. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, queridos niños. ¿Y saben? También Jesús compara su reino a una perla de gran precio. Escucha, dice Mateo 13:45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Y saben? Jesús pagó el precio entregando su vida en la cruz para comprar esa perla preciosa y valiosa que somos cada uno de nosotros, queridos niños. Así como ese mercader que halló esa perla tan valiosa, y que fue y que vendió todo lo que tenía para comprarla, así nuestro Señor Jesucristo entregó su vida preciosa en esa cruz, ¿verdad? Y que no fue fácil, queridos niños. Jesús fue maltratado, fue golpeado, ¿verdad? Le clavaron sus pies y sus manos con unos clavos grandísimos, gruesos, ¿verdad? Le pusieron una cruz, una corona de espinas en su frente, le traspasaron su costado. Él pidió agua y le dieron de beber vinagre.
Él sufrió todo eso, ¿verdad? Porque para Él nosotros somos como esa perla que ese mercader encontró. Nosotros somos esa perla preciosa y valiosa que por eso fue y entregó su vida en esa cruz por cada uno de nosotros, queridos niños. Somos tan valiosos para Él, Padre. Somos tan valiosos para Él que dio su vida preciosa por cada uno de nosotros, queridos niños. Dice una porción de la palabra de Dios, vosotros sois mi especial tesoro. Somos especiales para Dios, queridos niños. Somos especiales para Jesús, cada uno de nosotros. Y Él no escatimó su vida, sino que la dio por cada uno de nosotros. Y sí, así es. Cada persona de este mundo es ese tesoro escondido y esa perla por la cual ya Jesús pagó el precio, que fue dar su propia vida en la cruz, queridos niños, para que nosotros tengamos vida, felicidad, vida eterna, paz, gozo. Pero, sin embargo, a ese reino, al reino de Jesús, no se puede entrar de cualquier manera. No, queridos niños, no podemos entrar sucios, llenos de pecado, no podemos entrar. Cuando hay un rey en el mundo, como el rey de España, como algún otro rey, ¿verdad? El príncipe que habita en ese reino no puede entrar vestido de cualquier manera, ¿verdad? ¿Verdad que no? Tiene que entrar con vestidos de realeza. Un rey no entra a su reino con cualquier ropa, tiene que entrar con ropa especial de un rey. Y el príncipe, que es su hijo, no puede entrar con cualquier ropa, porque ese hijo también pertenece a la realeza y tiene que entrar con unas ropas de príncipe hermosas para poder entrar a su reino, para que se diferencien, ¿verdad? Las personas que pertenecen a ese reino a las demás personas que no pertenecen al reino. Pues también en el reino espiritual, en el reino de Dios, no podemos entrar con cualquier ropa, queridos niños. Nuestra ropa espiritual, queridos niños, ¿verdad? Porque estamos hablando de reinos espirituales y por lo tanto también nosotros tenemos que portar una ropa espiritual para poder entrar al reino de Dios espiritual, ¿vale? Y nosotros, si queremos pertenecer al reino de Dios y ser parte, miembros, hijos de la realeza, necesitamos vestir como reyes, como príncipes, para poder entrar a ese reino. No podemos entrar como cualquier persona, ¿no? Tenemos que entrar como príncipes y princesas al reino de Dios, ¿verdad? Y espiritualmente nosotros no podemos entrar con una ropa sucia, con nuestro espíritu sucio, con nuestro corazón sucio, lleno de pecado. No, queridos niños, porque así nos ve Jesús delante de su presencia, todos sucios, ¿verdad? Nos ve sucios, nos ve con la mente toda sucia, con un corazón sucio, con manos sucias si hemos robado, si hemos hecho algo que no es digno con nuestras manos, ¿verdad? Ve nuestra boca sucia porque hablamos groserías, hablamos chistes groseros, nos ve nuestros ojos sucios y estamos viendo cosas sucias y no podemos entrar a ese reino espiritual así todos sucios. Por supuesto que no, queridos niños. Necesitamos portar los vestidos espirituales, ¿verdad? Reales que pertenecen a ese reino. Un hijo del rey siempre andará bien limpio, calzado y con un vestido que lo caracterizará como hijo del rey, ¿verdad? Pues la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, que por más cosas buenas que hagamos, no podemos entrar al reino de Dios haciendo nada más todas esas cosas. Pues Dios no nos ve limpios, ¿verdad? Pues no hay ningún hombre que haga el bien
y que nunca peque. Cuando una persona peca, queda sucia, descalzo, con vestidos rotos y triste, porque se rompe la comunión con su Dios, ¿verdad? Con el Dios Todopoderoso. Pero Dios no quiere que ninguno esté así. Él quiere que entremos al reino de Dios con el vestido especial. Y ese vestido especial es el vestido de salvación, queridos niños. Tenemos que entrar al reino de Dios revestidos de la justicia de Cristo. De otra manera no podremos entrar, ni por nuestras buenas obras, ni por ser buenos, ni por dar dinero a las instituciones, ni por dar mucho dinero a la iglesia, ni por querer, ¿verdad?, portarnos de la mejor manera si en nuestro corazón está lleno de injusticias, de maldad, de pecado. Si Jesús aún no ha entrado a nuestro corazón, aunque seamos lo más bueno que podamos, no podemos entrar al reino de los cielos, queridos niños. Necesitamos confesar, estar delante de Dios, confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y pedirle a Jesús que nos limpie para poder, ¿verdad?, entrar al reino de Dios. Porque no podremos entrar con harapos, con pecado en nuestra vida, en nuestra alma. No, queridos niños, tenemos que portar, ¿verdad?, la vestidura de salvación. Tenemos que entrar revestidos de la justicia de Cristo, ¿vale? No hay de otra manera para poder entrar al reino de Dios. Aunque hagamos muchas cosas buenas, si Cristo no es nuestro corazón, si Cristo no ha limpiado nuestro pecado, aunque seamos lo más bueno que podamos, no podremos entrar al reino de los cielos, queridos niños, ¿vale? Jesús ha dado un plan para ser limpios y ser salvos, y este plan nos permite tener el vestido adecuado para entrar a ese reino precioso, ¿verdad? Y ese vestido es la salvación, queridos niños, comprada por la sangre de Jesús. Solamente así podremos entrar al reino de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que en una ocasión un hombre llamado Nicodemo llegó a Jesús. Nicodemo era un hombre que era maestro y líder de entre los judíos, pero su religión no le trajo satisfacción. Así que él llegó una noche a Jesús para aprender de él. Y veamos qué le dijo Jesús. Aunque Nicodemo sabía mucho de religión, había leído los rollos de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenía un vacío en su corazón. Él aún no era un hijo del rey. Así que Nicodemo empezó diciendo: Rabí, conocemos que eres maestro, que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios en él. Y Jesús le respondió: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo escuchó estas palabras de Jesús, él creía que Jesús hablaba de nacer otra vez, salir del vientre de su madre. Pero ¿cómo podía hacer esto si él era adulto?, se preguntaba Nicodemo. Pero Jesús le volvió a decir a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Queridos niños, querido radio escucha, Jesús no le estaba hablando a Nicodemo acerca del nacimiento natural. Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual que se debe experimentar todo el que quiera ser hijo del Rey Jesús. Todo el que quiera ser hijo de Dios tiene que experimentar este nacimiento espiritual, que es nacer del agua y del espíritu, queridos niños. Y déjenme decirles que Jesús nos puso la muestra, no porque en él hubiese pecado, por supuesto que no, porque él fue un hombre que nunca pecó, queridos niños. Él siempre fue santo en toda su ministerio. Él jamás manchó sus vestiduras. Pero él lo hizo, queridos niños, para darnos el ejemplo, que aunque en él no había pecado, él
tenía que pasar, ¿verdad? Por ese ejemplo, eh, por esos estatutos, por ese mandamiento, ¿verdad? Porque él lo iba a predicar. Él iba a hablarle a los hombres sobre el arrepentimiento, sobre estos dos puntos. Y cuando tú predicas, cuando tú haces algo, tienes que hacerlo predicando con el ejemplo. Y Jesús estaba dando el ejemplo, queridos niños, no porque en él hubiese pecado, ¿verdad? Sino lo estaba haciendo como ejemplo, porque él iba a hablarles a las gentes sobre esto. Y para poder hablar sobre de esto, Jesús tenía que hacerlo, para poder predicar con el ejemplo, queridos niños. Él bajó a las aguas, él fue bautizado por Juan. Inclusive Juan le dijo, ¿cómo vienes a mí que yo te bautice si yo tengo que ser bautizado por ti? Juan sabía que en Jesús no había pecado y no tenía por qué bautizarlo. Y Jesús le dice a Juan, deja, porque es preciso que la escritura se cumpla, ¿verdad? Entonces Jesús lo hizo como ejemplo. Él nos puso el ejemplo, queridos niños. Él fue sumergido en el río Jordán por Juan. ¿Y saben? Cuando Jesús fue bautizado en agua, estuvo presente la Trinidad. Estuvo el Hijo, ¿verdad? El Espíritu Santo y el Padre. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue esto? Bueno, pues Jesús, el Hijo, estaba siendo bajado a las aguas, estaba siendo, ¿verdad? Bautizado en las aguas, estaba siendo sumergido en las aguas, queridos niños. Y el Espíritu Santo fue representado por la paloma que bajó de los cielos. Y el Padre estaba representado en la voz que se escuchó desde los cielos, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, porque estaba siendo obediente Jesús, el Hijo. Y también cuando nosotros somos bautizados en agua, tenemos que ser bautizados, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como también en el bautizo de Jesús estuvo presente la Trinidad, ¿verdad? Pues en una ocasión Jesús también le preguntó a sus discípulos, ¿verdad? Les dijo, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Los discípulos le dieron muchas respuestas a Jesús, ¿verdad? Todo lo que los discípulos escuchaban que decían de Jesús, se lo dijeron a Jesús, ¿verdad? Y luego Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dices que soy? Hubo una respuesta clara que vino por revelación de Dios. Y fue la respuesta que Pedro le dio a Jesús. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, qué respuesta, ¿verdad, queridos niños? Y saben, es muy importante que también nosotros entendamos y aprendamos bien quién es Jesús para nosotros, porque Jesús se interesa en lo que pensamos nosotros de él. Así como también una vez le preguntó a los discípulos, ¿verdad? ¿Qué dice la gente de mí? Y cuando escuchó aquellas respuestas, le dijo, bueno, ¿y ustedes qué piensan de mí? Y de repente responde, ¿verdad? Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y déjame decirte que también en nuestros tiempos, queridos niños, hay mucha gente que tiene diferentes, ¿verdad? Diferentes maneras de pensar. ¿Quién es Jesús? Unos nada más dicen que Jesús es un gran maestro y nada más. Otros dicen que Jesús fue un hombre bueno y hasta ahí. Pero no dicen, como dijo Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y todavía cuando tú le hablas a la gente de Jesús y tú les dices qué piensas de Jesús, muchos hombres te dicen eso. Fue un gran predicador, fue un gran hombre, eh, fue un gran maestro, hasta ahí nada más. Y solamente ahí se quedan. Pero nosotros también debemos de ser como los discípulos. Debemos de aprender realmente qué es Jesús para nosotros. Debemos de entender quién es Jesús para nosotros. En
En la clase anterior aprendimos, ¿verdad? Que para nosotros Jesús fue santo, Jesús fue sabio, Jesús fue grande, Jesús fue poderoso, Jesús fue justo, ¿verdad? Jesús fue misericordioso, Jesús fue el Hijo de Dios. Jesús es el Dios mismo que bajó del cielo a dejar toda su gloria para dar su vida por nosotros, para rescatarnos de una muerte eterna, ¿verdad? Y perdidos en el pecado. Pero ahora, cuando Él se dio y murió en esa cruz, ahora tenemos esperanza y ahora podemos ser librados de la muerte y podemos tener vida eterna y vivir con Jesús eternamente en los cielos. Y poder también ser limpiados de todo pecado, de la condenación del pecado, queridos niños, ser salvos de la condenación del pecado, ¿vale? Es importante que nosotros guardemos todo esto en nuestro corazón, porque todo eso es Jesús. Jesús es amor, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es santo, Jesús es justo, Jesús es sabio, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús Jesús es muchas cosas, queridos niños. Jesús estuvo cuando Dios creó todo lo que vemos, queridos niños, ¿vale? Así como estuvo, ¿verdad? Él quería saber qué pensaba la gente de él. También a él le gusta y quiere saber qué es lo que nosotros pensamos de él. ¿Qué es para nosotros Jesús? Y que también nosotros digamos, como dijo Pedro, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios, ¿vale? Porque para Jesús es importante lo que nosotros pensamos de Él, ¿vale? Pedro también sabía la clave para entrar al reino de Dios, queridos niños, para ser hijo del Rey, para ser hijos de Dios, para entrar a ser parte de la realeza celestial. ¿Y sabes cuándo dio la clave Pedro? El día del Pentecostés, queridos niños. Este día era una fiesta de los judíos en Jerusalén. Cuando la gente le preguntó a Pedro, en ese entonces, ¿verdad? Le preguntaron a Pedro, Pedro, cuando Jesús murió y resucitó, queridos niños, sus discípulos, ¿se acuerdan cuál fue la última orden que Jesús les dio a sus discípulos? Les dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Vale? Y una vez que Jesús subió, ascendió a los cielos, los discípulos, ¿verdad? Jesús les dijo que les iba a mandar un consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo. Ellos estuvieron esperando, ¿verdad? En el aposento alto, ¿verdad? A que el Espíritu, ¿verdad? Viniera sobre sus vidas para que ellos pudieran tener valor, para que ellos pudieran tener poder, ¿verdad? Y poder después salir a predicar las buenas nuevas de salvación. Y cuando el Espíritu Santo bajó a los apóstoles, a los discípulos y a la gente que estaba con los discípulos en aquel aposento alto, cuando vino el Espíritu sobre ellos, ellos salieron con poder a dar las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra de Dios que en el primer discurso que Pedro dio, ¿verdad? Se convirtieron 3,000 almas. Y esas 3,000 almas, ¿verdad? Le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos o para nacer de nuevo? Y Pedro les contestó en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta misma pregunta se la hizo Nicodemo a Jesús, ¿verdad? Así como estos hombres, ¿verdad? Le preguntaron a Pedro, ¿qué podemos hacer, ¿verdad? Para ser salvos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿O qué debo de hacer para nacer de nuevo? Pedro le dijo lo mismo, ¿verdad? Que Jesús le dijo a Nicodemo.
Es necesario, ¿verdad? Nacer del agua y del Espíritu, arrepentirse de sus pecados y ser bautizados para que el Espíritu Santo, ¿verdad? También habite en sus corazones, en su vida, ¿verdad? Pedro también les contestó lo mismo que Jesús le contestó a Nicodemo. Así que, entonces, para nacer de nuevo, para nacer del agua y del Espíritu, nosotros necesitamos primero arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho delante de Dios y no reincidir en ello, queridos niños. Porque déjame decirles que hay arrepentimientos falsos. Hay arrepentimiento falso, querido niño. Porque muchas personas en el mundo dicen estar arrepentidas, pero siguen haciendo las mismas cosas de antes, siguen en las mismas conductas y cuando hacen lo malo, solamente sienten remordimiento y se lamentan por lo que han hecho mal. Y hasta ahí nada más queda. Y siguen haciendo una y otra vez lo mismo. Déjenme decirle que el remordimiento no es arrepentimiento. Podemos sentir el remordimiento cuando nosotros somos groseros con nuestros padres, ¿verdad? Cuando hacemos cosas malas, cuando hablamos palabrotas, sabiendo que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y a veces cometemos eso, luego sentimos arrepentimiento, pero eso no debe de existir en nosotros. Nosotros debe de haber ese arrepentimiento genuino que el Señor pide de nosotros y no ser como los otros, ¿verdad? Como los del mundo que dicen, ya fui y ya hice tantas Aves Marías, ¿verdad? O ya fui allá con el sacerdote y me dijo que hiciera esto y luego apenas da la vuelta y vuelve a hacer lo mismo. Y lo vuelve a hacer porque dice al rato voy y rezo tantos padres, ¿verdad? Y ya pagué la manda por lo que hice. Y vuelven a hacer lo mismo. Eso no es un arrepentimiento verdadero, queridos niños. No, eso no es el arrepentimiento que Jesús pide de nosotros, queridos niños, ¿verdad? Porque a veces hacen cosas malas, sienten tristezas y sienten que ofendieron a Jesús, ¿verdad? Pero si ese arrepentimiento no hay un cambio, queridos niños, ese arrepentimiento es falso, ¿vale? Un arrepentimiento verdadero implica un cambio de conducta, un cambio de mi hablar, un cambio de mi vida, un cambio de volver a hacer las cosas correctamente y no reincidir a hacer nuevamente lo malo, ¿vale? Un arrepentimiento genuino es cuando reconocemos que somos pecadores y reconocemos nuestras faltas delante de Dios, se las confesamos ante Él y entonces no volvemos a hacer las mismas cosas malas. Ese es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es no volver a coincidir, a volver a hacer las cosas malas, sino, ¿verdad? Cuidar nuestra conducta delante de Dios y delante de los hombres, ¿vale? Así que el arrepentimiento es la primera cosa que debemos de hacer para ser hijos del Rey, ¿vale? Debe de existir ese arrepentimiento genuino, venir ante las plantas de Dios y reconocer que hemos pecado delante de Dios, que lo hemos ofendido, que nos hemos portado mal delante de su presencia, que hemos hecho muchas cosas que han ofendido a Jesús. Y una vez que se las confesamos a Él, le pedimos a Él que nos perdone. Y Jesús, que es misericordioso, que es poderoso en perdonar, nos perdona, nos limpia de todo pecado, nos deja limpiecitos, ¿verdad? Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No volver a cometer las mismas fallas. Si no, entonces nuestro arrepentimiento no fue genuino delante de Dios, ¿verdad? Si nosotros venimos delante de nuestro Dios con un arrepentimiento genuino, es para no volver a hacer las cosas nuevamente mal, sino hacer las cosas buenas delante de Dios, que nuestra conducta ante los hombres sea buena, ¿verdad? Que se vea el cambio en nosotros, ¿verdad? Entonces, el primer paso es arrepentirnos, ¿verdad?
y dejar de hacer esas cosas delante de Dios. Luego debemos de bautizarnos por inmersión. Esto quiere decir que la persona debe de ser bautizada, sumergida en agua completamente en el nombre de Jesús. Y esto significa nacer del agua, como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿vale? Nosotros debemos de practicar ese bautismo que Jesús dejó de ejemplo. No es el bautismo no es el bautismo en cuando nos bautizan o cuando son bautizados de niños, ese bautismo no es el que Jesús dice que practiquemos, queridos niños, porque un niño no sabe nada de pecado. ¿De qué lo van a bautizar? Si el niño no ha cometido pecado, el niño no sabe nada. Él aún no está consciente de lo que él hace. El bautismo verdadero es cuando tú tienes, ¿verdad? Conocimiento del pecado, cuando tú sabes que has pecado, cuando tú sabes que has ofendido a Dios con tus hechos, ¿vale? Pero un niño cuando es bautizado no sabe nada e inclusive es bautizado por aspersión. Ese bautismo no es el que Dios practicó. No, queridos niños. Jesús de niño fue presentado al templo. Jamás fue bautizado de niño, únicamente fue presentado al templo. Los padres Jesús, esta María y José, dice que fueron y presentaron a Jesús en los primeros días de haber nacido, ¿verdad? Y dicen que el sacerdote fue el que oró por él, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? Dios lo bendijera, ¿verdad? Pero el verdadero bautizo que tenemos que practicar cada una de las personas que se han arrepentido de sus pecados delante de Dios y le han pedido a Dios que entre a su corazón y que sea el salvador de sus vidas, deben entonces también bajar a las aguas y ser bautizados, ser sumergidos totalmente en el agua, como Jesús fue sumergido en el río Jordán. Ese es el verdadero bautizo que tenemos nosotros que practicar para nacer del agua, así como Jesús le dijo a Nicodemo. Ese es el verdadero bautizo, queridos niños, que tenemos que bautizar. Una vez que nosotros ya tenemos la edad suficiente, ¿verdad? Para ser bautizados. Además, recuerden que Jesús fue bautizado a los 30 años, queridos niños. Ya no era un niño, era un hombre, ¿verdad? A veces nosotros podemos ser bautizados cuando ya reconocemos nuestro pecado ante Dios, cuando Jesús ya ha limpiado nuestro pecado con la sangre preciosa de su Hijo Jesús, cuando le hemos abierto el corazón para que Él sea el Rey de nuestra vida, para reconociendo que Él es nuestro Salvador, reconociendo que Él resucitó y que ahora está a la diestra de Dios Padre, abogando por cada uno de nosotros. Cuando ya Jesús está en nuestro corazón y le hemos abierto nuestro corazón, lo hemos confesado como Señor y Rey de nuestra vida, el paso siguiente es bautizarnos en agua, queridos niños, ¿vale? A veces podemos bautizarnos ya cuando tenemos 18 años, 15 años, porque ya tenemos, ¿verdad?, conciencia de lo que hemos hecho y hemos hecho nuestra decisión delante de los hombres, ¿verdad? De recibir a Jesús como nuestro Salvador, ¿vale? Ese es el siguiente paso. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, queridos niños, estamos recibiendo a Jesús mismo, habitando en nosotros, queridos niños. Un espíritu no se puede ver ni tocar, ¿verdad? Pero sí se puede sentir, tal como el viento que no se ve, pero lo sentimos, ¿verdad? ¿O alguno de ustedes ya vio el viento? ¿Verdad que no? Solo sentimos, ¿verdad? Cómo es fresco en nuestra cara, cómo mueve nuestros cabellos, nuestras ropas, ¿verdad? Pero no lo podemos ver, lo sentimos. Así también podemos sentir al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo es recibir la presencia del Rey Jesús en nuestra vida, ¿vale? Cuando Jesús entra en nuestra vida, lo sentimos porque entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos redarguye, nos convence de pecado,
nos convence de que ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque Él ya está en nosotros, queridos niños, y porque es necesario recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el sello con que Dios nos corona de salvación, queridos niños, y además nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, ¿vale? Gloria a Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros, queridos niños? Cuando Jesús, ¿verdad? Iba a ascender a los cielos, dijo, es necesario que me vaya para que venga el consolador a ustedes, para que sea Él el que ahora esté con ustedes, para que ahora Él los acompañe, ¿vale? Por eso era necesario que cuando Él resucitara, Él ascendiera a los cielos, porque una vez ascendiendo a Él, entonces Él ahora iba a habitar en nosotros, queridos niños. ¿Verdad? Era el Espíritu Santo el que iba a habitar en nosotros. El Espíritu de Jesús ahora habita en nosotros, ¿verdad? Para enseñarnos, para redarguirnos, para convencernos de pecado, queridos niños, ¿vale? Él es nuestro maestro. El Espíritu Santo viene a nosotros para ser nuestro maestro, para enseñarnos a hacer lo correcto, ¿vale? Además dice también que el Espíritu Santo nos fue dado para recordarnos todo lo que hemos aprendido. Por eso es importante que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, que nosotros aprendamos versículos de la palabra de Dios, que también aprendamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos, nos preparemos, que escuchemos nuestros discipulados, queridos niños, porque entonces una vez, ¿verdad? Que nosotros aprendemos, que escuchamos, que aprendemos de la palabra de Dios, que aprendemos versículos, eso lo vamos a necesitar un día, cuando nosotros tengamos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando tú vas a hablarle a alguien de Jesús, de decirle, ¿verdad? Que Jesús le ama, el Espíritu Santo te va a traer a la memoria todo lo que tú has aprendido para que tú, ¿verdad? Le hables a esa persona que no conoce a Jesús. Y el Espíritu Santo te va a recordar precisamente los textos que tú tienes que decirle a esa palabra, a esa persona que le estás hablando de Jesús. El mismo Espíritu te va a recordar, queridos niños. Pero si no aprendemos, si no nos conectamos a nuestros estudios, ¿verdad? Si no aprendemos de la palabra de Dios, pues ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo, queridos niños? Pues nada, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, que aprendamos versículos de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo tenga reservas, ¿verdad? Ahí en nuestro corazón y pueda recordarnos, inclusive cuando estamos tristes, cuando pasamos por alguna necesidad, cuando pasamos por la muerte de un ser querido. Podamos recordar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos recuerde en los momentos de necesidad, cuando estamos en necesidad, el Espíritu nos recuerde aquella palabra de Dios que dice, no nos afanemos por nada. Dice la palabra de Dios que Él viste a los pajaritos. Si Él viste a los pajaritos, pues mucho más razón Él tendrá para darme, ¿verdad? El pan de cada día, ¿verdad? Y también nos va a recordar en tiempos de tristeza, ¿verdad? Algunos pasajes donde nos recuerde que no debemos de estar tristes, porque Dios nos da paz, nos da seguridad y nos dice, no estés triste, yo estoy contigo, ¿verdad? Y nos va a recordar cuando un ser querido muera, nos va a decir, no te preocupes, ahora Él está ahí, esperando, ¿verdad? Si tu ser querido murió en Cristo, te va a decir, no estés triste, ¿verdad? Porque ahora Él está solo durmiendo, esperando la venida de su Señor. ¿Ah? Y muchas cosas que nos podrá recordar el Espíritu Santo en momentos de necesidad, de tristeza, inclusive cuando le hablemos a otros de la palabra de Dios. Eso es lo que hace también el Espíritu Santo en nosotros, queridos niños. Nos convence de pecado, ¿verdad? Nos convence también, nos constriñe cuando hacemos algo mal, ¿verdad? Porque ya como hijos de Dios a veces, ¿verdad? Estando en este mundo,
pues también, ¿verdad? Estamos en este mundo, se nos dificulta algunas cosas, pero no estamos solos, dice la palabra de Dios. No están solos, tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos recuerde que lo que estamos haciendo está mal. Por eso cuando nosotros como hijos de Dios cometemos alguna infracción o cometemos algo que no debemos de hacer como hijos de Dios, se nos prende, ¿verdad? El foquito del Espíritu Santo y entonces sentimos y decimos, Señor, perdóname, no debí de haber hecho esto, Señor, perdóname. Porque el mismo Espíritu te está redarguyendo, ¿verdad? Te está diciendo, hiciste mal. Ve ante las plantas de Jesús y pídele perdón. Pídele perdón, la regaste. ¿Verdad? Y ir inmediatamente delante de su presencia. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, ¿verdad? Si pequéis, tenéis al Padre. Ve ahí, háblale a Él. Y Él está ahí para perdonarnos, queridos niños. ¿Vale? También el Espíritu Santo nos da seguridad en nuestra salvación, queridos niños. Nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. No tenemos por qué dudar de que somos hijos de Dios, ¿vale? Hemos dicho, ¿verdad? Que todos somos criaturas de Dios. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que los que creen en su Hijo les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros, ¿verdad? Tomamos la decisión y también hemos dicho que la decisión es personal, ¿verdad? No es grupal. Tú tienes que tomar una decisión en tu vida, personal. Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, confesarle todo lo que has hecho mal y pedirle perdón y decirle, Señor, entra a mi corazón. Sé tú el dueño de mi vida. Te acepto como mi Salvador. Acepto tu sacrificio. Acepto ese sacrificio que hiciste por mí. Y creo que resucitaste, Jesús, que no te quedaste en la tumba, sino que ahora estás en los cielos a la diestra de Dios Padre. Y cuando nosotros hacemos esa confesión, entonces, Jesús nos recibe como hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces, ahora ya pertenecemos, ¿verdad? A la realeza celestial, porque dice la palabra que somos reyes, príncipes, sacerdotes, una vez que somos sus hijos. Somos coherederos juntamente con Jesús de todas las riquezas del reino celestial, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, ¿verdad? Nacer del agua y del espíritu. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario tener el Espíritu Santo en nuestras vidas y también ser bautizados en agua, ¿verdad? Y arrepentirnos de todo aquello que hayamos hecho mal delante de nuestro Padre, porque no podremos entrar sucios al reino de los cielos, queridos niños, ¿vale? Solamente, ¿verdad? Vestidos de salvación, vestidos de justicia por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, ¿vale? Y en conclusión, queridos niños, entonces el sacrificio de Jesús en el Calvario fue un medio para llegar a ser hijos de Dios, porque a través de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, Jesús nos dio la salvación. Ahora que has aprendido lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ahora debemos obedecer y nacer de nuevo para entrar al reino de Dios y ser miembros de la realeza celestial. Y luego prepararnos en santidad, queridos niños, trabajar día a día en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Ir cada día dejando todo aquello que ya no es digno de un hijo de Dios, de un hijo, de un rey, de un príncipe de la realeza, queridos niños. Ahora tenemos que estarnos preparando, ¿verdad? Para que un día el Rey de Reyes y Señor de Señores venga
por cada uno de nosotros, por cada uno de aquellos que fueron fieles hasta la muerte y que se guardaron santos, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Porque sin santidad, queridos niños, nadie verá al Señor. No podemos entrar con vestiduras sucias al reino de los cielos, queridos niños. Tenemos que entrar limpios como hijos de Dios, como príncipes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que ir trabajando nuestra santidad, queridos niños, porque dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia santa, pura, sin mancha. Por esa iglesia viene Jesús, queridos niños. Él no viene por una iglesia con vestidos arrugados, sucios, oliendo feo. No, Él viene por una iglesia santa, justa, misericordiosa, preparada, ¿vale? Entonces, el paso para ser parte de la realeza celestial es arrepentirnos, ¿verdad? Aceptar a Jesús como nuestro Salvador, entregarle a Él para que limpie nuestro corazón de toda suciedad, de toda cosa mala que hayamos hecho delante de su presencia. Y una vez que venimos a Él, Él nos limpia, nos santifica con su sangre preciosa, nos hace limpios ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y luego tenemos que bajar a las aguas, ser sumergidos completamente en el agua, ¿verdad? Para confesar nuestra fe delante de los hombres, queridos niños, y recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, para que sea Él el que guíe nuestros pasos, para que sea Él el que nos enseñe la verdad, para que Él nos guíe a toda verdad, ¿verdad? Y para que esté con nosotros, dice la palabra de Dios, todos los días de nuestra vida. Y si nos falta sabiduría, dice la palabra de Dios, que la pidamos a Dios y será grande en misericordia para darnos sabiduría y poder ayudarnos y dirigirnos en nuestra nueva vida. Porque una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, venimos a ser hijos de Dios, nuevas criaturas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo en nuestra vida. Y esa vida tenemos que cuidarla en santidad. Tenemos que cuidar de no manchar nuevamente nuestras vestiduras. Y si resbalamos en el camino, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Podemos llegar a sus plantas y decirle, Señor, perdóname. Hice esto que no te agrada, Señor, perdóname, perdóname. Hazme fuerte en tu camino, sosténme con tu mano fuerte, Señor. No permitas que vuelva a caer en ese error, Señor. Perdóname porque ahora soy tu hijo y no quiero ya fallarte, sino vivir en santidad, Señor, como tú me lo pides, Padre Santo. Ayúdame a guardar mi boca, ayúdame a guardar mis manos, mis ojos, mis oídos, mis pies, Señor, para poder, Señor, ser agradable delante de tu presencia. ¿Vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. ¿Vale? Hoy vimos cuál es la manera de poder entrar a ese reino, ¿verdad? Celestial, al reino de Dios, queridos niños. El miércoles antepasado vimos, ¿verdad? Conocimos el reino de Dios. ¿Y quién es el rey que gobierna ese reino de Dios? Y vimos sus características de ser rey, ¿verdad? Y que los que pertenecen a ese reino de Dios debemos de tener esas mismas características, debemos de ser, ¿verdad? Santos, justos, misericordiosos. eh, Tenemos que ser limpios delante de su presencia. Si queremos pertenecer a la realeza celestial, tenemos que tener esas mismas características que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ahora pertenecemos, ¿verdad? A ese reino de Dios. Si hemos hecho nuestra decisión y ya hemos entregado nuestra vida al Rey de Reyes, y si ya hemos pasado a ser hijos de Dios, entonces tenemos
¿verdad? Que trabajar día y día, ¿verdad? Para hacer, ¿verdad? Lo que el Señor nos pide. Sed santos como yo soy santo, ¿vale? Pues vamos a orar para darle gracias a Dios de lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra, Padre, por lo que hoy aprendimos. Muchas gracias, Padre, porque hoy aprendimos, Padre Santo, que es necesario, Señor, arrepentirnos delante de ti, Señor. Te he pedido, Padre Santo, si hay algunas personas, Padre, que no han tomado su decisión, Padre, porque los que ya hemos tomado nuestra decisión, Padre, ya no somos pecadores, Padre. Tú ya nos limpiaste, ya nos sacaste de la condenación del pecado, Padre, y ahora estamos revestidos de tu justicia, Padre Santo. Y ahora, Señor, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra vestidura, Padre, y trabajar día a día, Padre, nuestra santidad, Señor. Pero aún hay personas, Padre, que no han tomado su decisión personal, Padre. Te pido, maravilloso Dios, que tú, Señor, trabajes en la vida, Señor, de aquellos niños, de aquellas personas adultas, Padre, que no han hecho su decisión personal, Señor, que no han abierto su corazón, Señor, y que no han, Señor, que no te han aceptado como tu Salvador, Padre Santo. Te pido, maravilloso Dios, que tú toques esos corazones, Padre, que tú redargullas esos corazones, Padre, y que puedan hacer esa decisión personal de su vida, Padre, y que ellos, Padre Santo, se entreguen, Señor, a ti, Padre, y que entiendan, Padre, que no hay otro Dios más que tú, Padre Santo, que no hay nadie, Señor, ni hay otra manera, Padre, en la cual ellos puedan llegar al cielo, Padre, que es necesario, Señor, entrar, Señor, por medio de ti, Padre, y solamente, Padre, por medio de ti, Padre, porque la palabra de Dios dice que no ha sido dado otro nombre bajo los cielos que pueda darnos salvación, Señor, que no seas tú, Señor. Ese nombre es Jesús, Señor, al único que se le dio la facultad, Padre Santo, de perdonar pecados y de salvar, Señor, y de perdonar, Señor, eres tú, Padre Santo. Te pido, maravilloso Dios, que tú abras sus ojos, Señor, a la verdad, Padre, que puedan comprender, Padre Santo, que el único camino al cielo eres tú, Señor, y que todas las obras que se hagan, Señor, que toda aquella obra buena, Señor, que podamos hacer, Señor, no nos podrá llevar al cielo, Señor, si no hay un arrepentimiento genuino, Señor, si no estás tú en nuestro corazón, Señor, si no han dejado, Señor, que tu sangre preciosa los limpie de todo pecado, Padre, no podrán entrar al reino de Dios, Señor. Es necesario, Señor, hacer lo que tú nos mandas, Padre Santo, para que podamos, Señor, ser miembros de esa realeza celestial, Padre Santo. Es necesario, Padre, tomar esa decisión, Padre. Señor, sé tú, Señor, tocando esos corazones, Padre. Sé tú trabajando en la vida, Señor, de aquellos, Padre, que escuchen este mensaje, Padre mío, y que puedan entender, Padre Santo, este mensaje, Padre, y que puedan hacer su decisión, Señor, antes, Padre, que tú los llames, Padre Santo, antes de que su vida se acabe, Padre. Que puedan hacer, Señor, esa decisión personal, Padre, y puedan, Señor, entregar, Señor, su vida a ti, Padre. Gracias, Padre. Te pido por cada niño, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas, Señor, trabajando en la vida de cada pequeño, Padre Santo. Los pongo en tus manos, Padre Santo, y despídenos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, para quien es dada la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, precioso Jesús. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bye, bendiciones.